La gracia, el favor de Dios. Vamos a estar hablando sobre esto, a lo cual usted necesita tener acceso diariamente. Hay personas que piensan que la gracia es para algunos cuantos privilegiados que pues están cerca de Dios. No, la gracia es para todos. Y quiero explicarle lo que quiere decir gracia. Dice favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Eso dice el diccionario. Quiere decir que la gracia de Dios para nuestra vida tiene un propósito, salvación. Pero no solamente salvación en cuanto a perdonarnos nuestros pecados, en cuanto a que podamos vivir aquí en la tierra salvos de cualquier situación, no. Tiene que ver con todo. La gracia de Dios tiene que ver con el favor de Dios para nuestra vida en todas las actividades que desarrollamos. Pero básicamente nos está dando un anuncio muy importante. Este anuncio es que en este mes y en estas últimas semanas también del año, debemos comprender que el Señor Jesús vino a la tierra. Siendo Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos vino a mostrar cómo es Dios y cómo debe vivir un hijo de Dios aquí en la tierra. Él vivió sin pecado, y murió en la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros. Pero algo bien importante, ahí no terminó la historia. El Señor Jesucristo no se quedó clavado en la cruz, tampoco se quedó enterrado en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos y está vivo. Y todo aquel que puede creer esto es una persona que ya tiene todas las posibilidades de recibir la gracia y el favor de Dios para caminar aquí en la tierra. Ahora, esto que vino a hacer el Señor fue todo por su gracia. Gracia nada más para con nosotros. No lo merecíamos, pero lo tenemos. Pues bien, el día de ayer comenzó una nueva etapa en la vida histórica, política y de gobierno en nuestra nación. Y quiero decirle, esto no es un hecho aislado. Es algo que nos debe competir, que nos debe interesar a todos. Nos compete a todos. Es algo muy importante. Es algo en el que todos intervenimos. ¿Por qué? Porque el 1 de julio salimos a votar y elegimos libremente, y ahora por la persona que se votó, las personas que se eligieron, están tomando posesión ya oficialmente por los puestos políticos a los cuales ellos estaban accediendo. Pues bien, esto nos da una cosa muy importante. Quiero decirle que estamos todos, toda la nación, pero especialmente los cristianos, los que creemos en el Señor, estamos delante de la más grande oportunidad de cambio que ha existido en México. Porque la verdadera transformación no es la cuarta. La verdadera transformación es solo una, la que provoca el Señor Jesucristo en el corazón de las personas. ¿Y eso cómo? Por gracia. Nadie la merece, pero podemos tener acceso a ella. Ahora, punto número 1 quiero tratar con ustedes. ¿Qué es la gracia? Bueno, ya mencionamos que es un favor sobrenatural, gratuito de parte de Dios, que nos concede esa gracia al hombre para ponerlo en el camino de la salvación, para que pueda realmente caminar bien delante de Dios. El mes pasado estuvimos hablando sobre ese tema, caminando con Dios. Descubrimos cómo Dios nos mete en el camino para poder llegar a vivir aquí en la tierra de una manera armoniosa, correcta, aun cuando tengamos dificultades, y también
para poder tener oportunidad de alcanzar nuestro destino y llegar a la presencia de Dios. Pues bien, el camino que debemos seguir es Jesús, porque Él es la persona que trajo la gracia. En este trayecto de vida, que dijimos es el trayecto más difícil que una persona puede realmente enderezar, caminar, en verdad, lo único que podemos solicitar de parte de Dios es gracia. Y hablamos de esto. Es más importante saber con quién viajo que a dónde voy. Jesús es el camino. Dice la Escritura, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él, porque Él es el que nos está otorgando vida y gracia y favor. Y además, qué increíble, Él nos dice cómo hacerlo, nos enseña. Aquí, como ya mencioné hace unos momentos, el cómo vivir y cómo lograr llegar a la gracia del Señor. Y en este camino necesitamos llegar al destino, pero para llegar necesitamos gracia. Mire, en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley. Bueno, esto me encanta de gracia sobre gracia, porque dice, es gracia pero al cuadrado, o gracia al cubo, o gracia sobre gracia. Siempre habrá gracia para el creyente, para aquel que busca verdaderamente el rostro del Señor, que desea caminar con Él. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, dice aquí, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nos mantenemos en Cristo y Él en nosotros, la gracia de Dios nos acompaña en todo tiempo. La gracia de Dios es algo que no se agota. La gracia de Dios es algo que usted y yo podemos obtener cuando creemos en todo esto que le he mencionado, en donde Jesús es aquel que vino a darnos plenitud y gracia sobre gracia. Vamos a ir a un breve corte y en un momento estamos nuevamente con ustedes. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella, «Madre, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo, ¿creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos».
repasando la historia. Gracia. Gracia es la que nos trae el Señor Jesucristo. Favor de Dios sobrenatural que llega a nuestras vidas. Ya vimos el punto número 1, ¿qué es la gracia? Ahora el punto número 2 es que necesitamos grabarnos y entenderlo con toda claridad. Solamente por gracia somos salvos. No hay otra manera. En muchas ocasiones pensamos que a través de nuestras buenas obras o a través de nuestra vida de bondad y de acciones y todo, alcanzaremos la salvación, la vida eterna inclusive y la entrada al cielo. Pero yo le quiero decir que no es así. La única forma de llegar al cielo, de llegar a la presencia del Señor, es por medio de la gracia derramada del Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que la única manera de que caminemos aquí en la tierra en armonía, que caminemos con el favor de Dios en cada acción que tengamos, en familia, en el trabajo, en la sociedad, en donde quiera que nos podamos desenvolver, debemos entender que necesitamos del favor de Dios y de su gracia. Ahora, si fuera solamente por lo que hacemos, o alcanzaríamos a través de lo que hacemos el favor de Dios o la salvación, pasarían estas dos cosas. El hombre, al no poderse salvar a sí mismo, siempre va a permanecer en una condición lastimosa, una condición de pecado. Como usted no puede salvarse a sí mismo, trata de justificarse a sí mismo y justificar sus acciones. Bueno, soy un buen hombre, no le hago mal a nadie, soy buen trabajador, ayudo a mi familia, etc. Sí, eso es perfecto, pero eso no le salva. Eso tiene que hacerlo, definitivamente. Pero la única oportunidad que tiene usted de salvación y de vivir aquí en la tierra, la vida que Él nos da, que es una vida extraordinaria, es solamente a través del favor y de la gracia de Dios. Entonces, no es por ahí. Y la segunda cosa que pasaría si usted, por ejemplo, dice, yo por mis propios méritos voy a alcanzar la salvación, es esta. La segunda cosa es que en vano habría venido Cristo como Salvador aquí a la tierra. En vano habría venido el Señor. Pues bien, quiero leer con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Sabe cómo le dice el Señor a las personas que tratan por sí mismo de salvarse? Inútil, jamás lo vas a conseguir. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y 1 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Necesitamos la gracia para ser salvos y también la gracia para vivir aquí en la tierra. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, ¿cómo podemos andar en buenas obras? ¿Cómo? Dios ya las preparó de antemano. Él dice, tú eres una persona que yo he creado para que vivas bien,
en satisfacción, seguridad y confianza aquí en la tierra. Entonces, yo he preparado que tú seas una persona que camine juntamente conmigo. Pero ¿cómo lo harás? Por medio de mi gracia, dice el Señor. No hay otra forma. Claro que tengo que poner todo mi interés y todo mi corazón, pero la gracia de Dios es la que definitivamente me va a ayudar y el único elemento indispensable para que yo pueda caminar correctamente aquí en la tierra. Vamos a ir a un corte y en un momento volvemos con ustedes. Si te sientes débil, conserva la calma. Llama a Juan 16:33. Estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Llamadas de emergencia! ¡Dios siempre contesta! Hemos estado hablando ya de lo que es la gracia. La gracia. Y hemos estado hablando también que ese es el favor inmerecido que tenemos de parte de Dios para nuestra vida. Y ahora vamos a hablar en este punto 3 de la gracia de Dios como ese favor inmerecido. Yo le puedo decir algo. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que de no ser por la gracia de Dios, el favor de Dios, yo no estaría aquí. Yo no sé dónde andaría, probablemente muerto o yo no entiendo. Pero la realidad es que mi vida, a pesar de que pude haberla llevado, pues como todo mundo lo hace, sobreviviendo, era un desastre. Y vivimos un desastre. Solamente cuando tenemos la gracia de Dios operando en nuestro corazón es cuando tenemos paz y seguridad en nuestra vida. Nos damos cuenta que es la gracia de Dios la que nos salva, que es la gracia de Dios la que hace que podamos tener buenas obras y que es la gracia de Dios la que nos hace vivir una vida en plenitud y en abundancia. No hay duda de que toda persona desea que le vaya bien en la vida. Yo estoy completamente seguro que hay algo dentro de su corazón, un deseo genuino, auténtico que tenemos todos, de que nos vaya bien en la vida. Pero ese deseo, ese impulso, nos genera realizar determinadas actividades, pero no nos garantiza el que podamos lograr lo que deseamos, ni tampoco nos garantiza el tener paz en nuestro corazón. Todos queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio. Yo le quiero decir, el matrimonio nos irá perfectamente bien, pero en el matrimonio encontraremos muchos claroscuros, muchas cosas de un lado, muchas cosas del otro, que sin la gracia no vamos a poder sobrellevar. Tenemos que aplicar esa gracia de Dios en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Pues bien, también queremos que nos vaya bien en la familia, queremos que nos vaya bien en el trabajo, pero también aún en el trabajo. Sucede que usted se esfuerza mucho, sucede que usted hace un montón de actividades, sucede que usted es el mejor empleado de la empresa, pero por favoritismos o por cualquier otra cosa, usted no alcanza el puesto o lo que realmente merece como trabajador. ¿Sabe qué? Eso es muy común. Por lo tanto, lo que debemos aspirar es hacer nuestro trabajo perfectamente bien y confiar
que la gracia de Dios, creyendo en Él, nos ubicará en los lugares correctos en donde debemos estar, conforme a lo que somos, conforme a nuestros talentos y conforme a la gracia que Dios está derramando. Qué increíble, ¿verdad? Son datos extraordinarios. Entonces, deseamos de 3 cosas que son muy importantes. Deseamos paz, deseamos provisión y deseamos salud. 3 cosas, ¿verdad? Paz, provisión y salud. Y pues muchas otras cosas más, pero estas 3 como las más importantes. Ahora, ¿cómo puedo obtener esto? Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, el favor que no merezco, el favor inmerecido de Dios para conmigo, es lo que hace que pueda lograr esto. Y ahí le va algo que es muy importante. Quiero decirle que la gracia de Dios es nuestro derecho. Y usted se puede preguntar, oiga, espéreme, ¿cómo que es mi derecho? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede ser un derecho? Yo no tengo derecho a nada. Y esa es la realidad. Yo era un pecador que no tenía derecho a nada. Sin embargo, sí llegó gracia a mi propia vida. Ahora, en un momento de la existencia humana en donde realmente quiero encontrarme como una persona buena, una persona justa, una persona que hace bien las cosas, sucede algo extraordinario y sobrenatural cuando nosotros buscamos a Dios y descubrimos el derecho de recibir el favor inmerecido de Dios. Nuestra justicia en Cristo Jesús, cuando somos justificados delante de Él, me da el derecho a la gracia, al favor inmerecido de Dios. Romanos capítulo 3, usted lo va a entender perfectamente a través de estos versículos. Dice el versículo 21, pero ahora, en este momento, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, y aquí está lo importante, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante lo que vino a ser el Señor Jesucristo en la cruz. Y en 2 de Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, esto es, el Señor Jesús, por nosotros Dios, el Padre, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta está en el monte Calvario, en el monte en donde el Señor fue crucificado. Es en ese sitio donde el Hijo del Hombre, Jesucristo, libre de pecado, se convirtió en pecado para que usted y yo, todos, pudiéramos recibir la justicia de Dios. Eso es lo que nos da derecho. Así como cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que lo recibieron les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así también, cuando el Señor nos justifica, cuando el Señor es nuestra justicia, también nos da el derecho de poder recibir la gracia de Dios. Su justicia, no la nuestra, es nuestro derecho al favor
inmerecido de Dios. Así que podemos esperar en Él. Así que podemos estar completos en Él. Así que usted puede esperar que le ocurra algo bueno. Así que podemos disfrutar del favor inmerecido de Dios y podemos entonces realizar y podemos pedir y podemos hacer grandes cosas en Él. Este es un mes para recordar esto. Estamos empezando toda una nueva aventura en todo lo que hacemos, pero sobre todo recordar que el Hijo de Dios vino precisamente para que usted camine con Él, pero también para que camine en su gracia. La próxima semana continuamos con esto. Mientras tanto, que el Señor le guarde siempre.